Muchas gracias, feliz año también y muy contento de poder estar con ustedes. Se ha generado una especie de polémica por a quienes podrán tener acceso a la vacuna. Se han puesto algunas condiciones. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Cree que es trascendente o finalmente es irrelevante? Yo creo que ahorita es irrelevante y voy a explicar por qué, pero creo que lo principal es que la población conozca que esta es una nueva vacuna, porque la vacuna que se ha estado aplicando en el país y en todo el mundo es las diferentes marcas, ¿no? Y de los diferentes países productores, es una vacuna preparada contra el virus cuya variante se llama de Wuhan, porque es en Wuhan donde se inició. El primigenio, digamos. El primigenio. Y sus variantes. Ha habido alfa, beta, gamma. Por ejemplo, aquí la primera ola fue con esa variante de Wuhan, pero la segunda ola en Perú, que fue más dura, fue con una variante que se llamó lambda, que no se extendió a todo el mundo, pero aquí en Perú y en América Latina sí. Entonces la vacuna inicial cubre preferentemente para esas cepas. Pero en noviembre del año 2021, en Sudáfrica, apareció la Omicron, que como se sabe es mucho más rápida, se transmite con mayor velocidad, pese a que los cuadros clínicos más benevolente en cuanto a los síntomas. Más moderados, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la cantidad de gente que se contagió aquí, en la tercera ola, que fue hace un año, digamos, se contagió mucho más gente que en la primera y segunda ola. E igual en la cuarta ola, que fue en julio, y en la quinta ola, que empezó hace algunas semanas y ahora ya está disminuyendo, es más leve, felizmente, ¿no? Bueno, pero se dudaba si la vacuna servía también contra la Omicron. Se mostró que sí, pero no tanto. Entonces, lo que la industria ha hecho es elaborar una nueva vacuna que protege contra la primera, el virus de Wuhan, y también con Omicron. O sea, esta bivalente es bivalente porque es para dos cepas. Dos cepas, así es. Wuhan y Omicron. Omicron, así es. Porque Omicron no es solo una, sino hay también tiene un montón de linajes, decenas de linajes y se están reproduciendo. Entonces, es mucho más efectiva por esta razón, pero se supone que como el virus sigue mutando, de repente más adelante va a haber que ponerse nuevas vacunas. Entonces, pero esto lo tiene que... Es más o menos lo que pasa con la vacuna de la influenza, ¿no? Año a año se le van agregando nuevas cepas. Y es porque aparecen nuevas cepas. Entonces, la vacuna de este año, digamos, ya no sirve para el próximo año. Hay que preparar una y así viene siendo. La Organización Mundial de la Salud determinará en qué momento eso va a suceder, yo creo que próximamente, pero va a coincidir en que la pandemia se agota y pasamos a endemia. Es decir, una infección ya permanente, un virus estable, aunque vaya mutando, pero va a ser manejable y con vacunas que se van a renovar todos los años. Parece ser que va a ser así. Entonces, ahora esta bivalente nos sirve para proteger a toda la población contra Omicron y las variantes anteriores, y probablemente esto cubra por un año. No es que sea una dosis y luego el refuerzo de esa, y el refuerzo aparentemente va a ser por un año. Y si luego, como se supone, va a ser en forma permanente y anual, serán nuevas vacunas que vayan surgiendo, pero eso lo vamos a ver en adelante. Lo principal ahorita es en buena hora, y la ministra Rosa Gutiérrez ha sido muy acertada en decidir, porque no se sabía que estaban en los almacenes este lote de 500.000 dosis desde que estaba la ministra Portalatino, y no habían informado no se armó ningún esquema de vacunación ni nada. Entonces la ministra, cuando se ha enterado de eso, ha dicho inmediatamente aplicar, y en buena hora, y en eso estamos. Pero son 500.000 y se va a empezar, o ya se empezó, mejor dicho, con personal de salud. Así es. Y ahí casi se agota. Ahí se agota, ese lote, ¿no? pero están llegando
en las próximas semanas por lo menos 1,5 millones más y va a seguir llegando en los próximos meses. La población que debe ser vacunada a continuación, aparte de los trabajadores de salud, son los más vulnerables, que son adultos mayores y las personas con comorbilidades. Adultos mayores son un poco más de 4 millones, entonces se necesita mayor cantidad. Y con comorbilidades son algunos cientos de miles, pero tanto los trabajadores de salud como los adultos mayores y los que tienen comorbilidades, prácticamente todos ya se vacunaron con la tercera y cuarta dosis. La cuarta, claro. Entonces, esta discusión de si hay alguna restricción no tiene sentido ahorita. Sería una restricción si cuando se pase a los grupos de 50 años, 40, etcétera, se pusiese esa condición, pero yo creo que esto va a ser seguramente modificado y adaptado. Lo que sí nos preguntamos es, ¿y qué pasa con las otras vacunas? La gente obviamente va a querer esta bivalente a ponerse las otras, pero todavía hay lotes de vacunas que tienen que aplicarse. Por eso justamente creo, y el Ministerio está orientando adecuadamente, pero la gente tiene que saber, el grueso de la población, que son, digamos, que no son trabajadores de salud ni los adultos mayores, o sea, digamos de 60 para abajo, el grueso de la población requiere protegerse durante este tiempo. Entonces, quienes no se hayan aplicado la tercera dosis, que todavía es más de 1 millón de personas, debieran aplicarse la vacuna normal. La que tenemos, claro. Y luego le tocará la bivalente. Entonces, creo que si se hace así no va a haber ningún problema, nadie tiene por qué ser excluido porque es un derecho de todos ser vacunados y el Estado debe garantizar. Digamos que esta es una cuestión de orden finalmente, así es, ¿no? Efectivamente, es prioridades y adecuación de acuerdo a cómo van llegando las vacunas. Si tuviéramos todas las vacunas del mundo, se vacunaran todos abiertamente. En Estados Unidos no hay ninguna limitación. ¿Por qué? Porque ellos son los productores, tienen cantidad de vacunas. Pero al igual que cuando se inició la vacunación contra el COVID, el año 2021, recordarán en febrero, teníamos 1 millón de la Sinopharm y después fue llegando 50.000 de Pfizer. Entonces había que organizar en forma progresiva. Una cosa similar está sucediendo ahora porque es una vacuna que por lo menos para los países que no son los países productores está limitada. Pero tenemos la ventaja de que va a ir tenemos llegando. Las otras además, ¿no? Así hay que usarlas. Hay que usarlas, sí. Eso es lo adecuado y está programado así. Y no tiene Además, que... han demostrado, doctor, que funciona, ¿no? Bueno, eso es muy Después de la importante. segunda ola, la tercera, la cuarta y la quinta han sido muy, muy suaves comparadas a la... Así es. ¿no? Y eso es igual a vacunación. Yo creo que es fundamental porque ahora que en China se ha disparado, digamos, la pandemia, se está diciendo, la vacuna Sinopharm no sirve. Y no es cierto, nosotros hemos probado la vacuna Sinopharm acá y ha sido excelente. No, y más bien lo que se ha probado es que el encierro absoluto que se planteó en China ha sido un error, ¿no? Ese es otro problema. O sea, la estrategia sí, es equivocada, ahora están corrigiendo. Ellos... obligados también por el tema económico, ¿no? Ya encerrados no podían estar más. Sin duda, y ellos, la decisión de cambio es que pasan de una estrategia de control de lo que le llaman de primera intención, de primer grado de intención a una de segundo grado. Eso quiere decir menos estricta, ¿no es cierto? Y esa es la forma de reconocer que se han excedido, digamos, en las precauciones y que ahora tienen que pasar ya a un modelo. Pero no tiene que ver con la vacuna. Es porque la vacuna es efectiva, pero en condiciones de encierro o todo lo que ha pasado en China, efectivamente ellos mismos se han dado cuenta que tienen que corregir, ¿no? Y en buena hora que eso suceda, porque eso va a tener impacto en el resto del mundo. China son 1.300 millones y por lo tanto lo que sucede no solo en el plano sanitario, sino en el plano económico y demás, tiene mucha repercusión en el resto del país. Y este cambio de actitud y de enfoque que se ha dado ya aquí en el país desde hace algunos meses de no es ven para que te vacunes, sino yo voy a buscarte para vacunarte. Eso es muy importante. Eso es finalmente lo que puede dar la estrategia para ir cortando la brecha de los no vacunados, ¿no? Así es, eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de salud,
y así se hizo la primera vez y ahora también, se está vacunando ahí donde trabajan. Porque no tiene sentido decir los médicos, enfermeras vayan al lugar cerca a su casa. Oye, pero si todos los días están en el hospital, en el centro de salud. Marcas tarjeta y te vacunan. Exacto. Entonces, esa es una estrategia de aplicación institucional. Pero eso vale para los trabajadores de salud, porque están ahí. Pero no es válido para los adultos mayores, las personas con comorbilidades, porque esa es la población que está extendida en toda la ciudad o en las zonas rurales, y por lo tanto hay que hacer lo que se hizo la vez pasada, que es la otra estrategia territorial. Entonces los centros de vacunación que se armaron son los que ahora va a haber que hacer también para poder extender la vacunación, particularmente en el caso de los adultos mayores que no pueden desplazarse a cualquier sitio, mejor es a sitios cerca de su casa, ¿no? Claro, hay personas que lo van a acompañar. Incluso la estrategia puerta a puerta también. Y eso, efectivamente, como se ha hecho para las zonas rurales. En las zonas rurales no hay que esperar que vengan a vacunarse, sino las brigadas tienen que ir a los pueblos y además, sobre todo en zonas de selva, por ejemplo, y van caserío por caserío con la cadena de frío, y van vacunando. Es un trabajo muy sacrificado. En todo esto, el personal de salud y particularmente las enfermeras, que son, digamos, el cuerpo principal de las brigadas, han tenido y tienen un mérito muy importante en la vacunación, ¿no? Ahora, también, doctor Ugarte, hay una brecha que se abrió que también hay que cerrar, que es la otra vacunación, la vacunación estándar y regular, que tras el encierro de la pandemia quedó un poco de lado, ¿no? Bueno, esa es la otra preocupación, la ministra lo ha dicho claramente, hay que cerrar esa brecha porque ha bajado el nivel de cobertura. Antes teníamos cobertura de más del 80%. Pero era excelencia, pues, ¿no? Muy bueno. Y digamos, el ritmo de vacunación de Perú siempre ha sido alto y ha sido un ejemplo a nivel internacional. Con la pandemia esto se descuidó, pero si bien ya desde el año anterior se ha empezado a recuperar, ahora hay que insistir mucho más, ¿no? Entonces es un doble trabajo, ¿no? Por un lado la vacunación contra el COVID, pero por otro lado la vacunación contra las otras ¿Se podrían enfermedades. enganchar las dos para que no sea un doble trabajo, sino esas mismas brigadas que vayan también? Naturalmente es así, porque la logística es la misma. Claro. Las cadenas de frío es lo mismo para uno u otro. Entonces, sí, ese es un trabajo que hay que hacer, pero para eso hay que garantizar el personal necesario. Lamentablemente, desde hace algunos meses, por falta de presupuesto, se dejó ir a ese personal, entonces muchos de las brigadas quedaron desocupadas. Ahora la decisión es incorporar nuevamente y ampliar. Eso es lo que ha anunciado la señora ministra, y en buena hora, pero eso requiere mantener recursos y ampliar el presupuesto de salud, que lamentablemente el presupuesto para el 2023 ha sido aprobado en el Congreso por 26.000 millones, pero el presupuesto del 2022 ha terminado en 31.000 millones. O sea, hay 5.000 millones de diferencia. Entonces hay que darle al sector salud para que pueda recontratar al personal, para las compras de estas vacunas, para medicamentos. Estamos viendo que hay escasez de medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, que es un problema en la gestión anterior, que no han comprado lo suficiente, y la señora ministra ha informado y está dando las instrucciones y modificando, poniendo equipos con experiencia en compras urgentes de medicamentos para recuperar esos espacios que sin duda hay que hacerlo, ¿no? Perfecto. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias también por la invitación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.